En esta mañana doy gracias a Dios por saber que Dios nos está ayudando en su infinita misericordia y en su infinita gracia. Y quiero dar gracias a Dios por el privilegio que tengo de poder estar con ustedes y poder compartirles la bendita palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando durante algunos domingos algo referente a los ladrillos en el libro de Nehemías, hermanos. Y hemos estudiado algunos ladrillos. Hemos estudiado el ladrillo de la fe, el segundo ladrillo, el ladrillo de la oración. Hemos estudiado también el ladrillo de la disciplina, el tercer ladrillo. El cuarto ladrillo, el ladrillo de la enseñanza bíblica. Y hoy tocaremos uno de los últimos ladrillos, porque el quinto ladrillo es el ladrillo de la reconciliación. El sexto ladrillo es el del carácter del líder. El séptimo ladrillo es el de acción de gracias. Y el último, el octavo, es el ladrillo del testimonio. Es importante entender que Dios en su plan perfecto, Él quiso que el pueblo de Israel pudiera ir a cautiverio un tiempo de 70 años, estuviera cautivo y a consecuencia de su pecado. Pero Dios, en el tiempo y en el momento preciso, Dios permitió que pudieran venir a reconstruir el templo que había sido derribado. Y ahora Nehemías vino a reconstruir la muralla de Jerusalén. Quisiera para esto que pudiéramos tomar como base un pasaje del libro de Isaías. Hace un momento nuestro hermano Eliseo, él tomó un pasaje del libro de Isaías y me pareció muy interesante, porque Isaías fue un profeta que no vivió en el tiempo de Nehemías, no vivió en el tiempo de Esdras, pero fue alguien el cual vivió antes de que el pueblo fuera llevado a cautiverio y les anunciaba varias cosas. Les quiero que vayamos al libro de Isaías en el capítulo 49 y en el versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de nuestro Dios, Isaías capítulo 49, versículo 15 y 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios había permitido que aquellos muros que habían sido construidos fueran derribados, fueran quemados por el imperio de Babilonia. Y muchos años estuvieron derribados. Pero Dios, en su plan perfecto, permitió que Nehemías viniera y estuviera ahí en Jerusalén, después de haber dejado su puesto importante como era el de copero del rey Artajerjes. Y también la palabra de Dios menciona que Nehemías, otra de las funciones que tuvo es que cuando llegó a Jerusalén, hizo su segundo trabajo, que fue el de ser el constructor. Él construyó juntamente con el pueblo y bueno, aún a pesar de la oposición, mencionábamos hace 8 días que Dios le guió a que pudiera terminar aquellos muros con 12 puertas, las cuales pues nos habla de una manera muy preciosa el libro de Nehemías. Y en la palabra de nuestro Dios también se nos menciona una enseñanza muy importante. Aunque Dios pues realmente les había mandado a cautiverio como juicio a su pecado,
ahora Dios estaba trayéndoles para que pudieran tener aquel lugar de seguridad. En el capítulo 52 del libro de Isaías, en el versículo 1, dice la palabra de nuestro Dios. Isaías 52:1. Despierta, despierta, vístete de poder, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Hermanos, la palabra del Señor enseña que, pues, Jerusalén, aquella ciudad santa, ¿sí?, sería reconocida otra vez precisamente como ciudad santa. Aquel lugar especial donde Dios permitió que David la pudiera tomar como la capital de todo Israel. Y hermanos, la palabra del Señor quiere mostrarnos a través del libro de Nehemías en esta mañana. Y vamos a tocar una de las últimas puertas, de las últimas, de los últimos ladrillos que se menciona en el libro de Nehemías. Mencionamos que los últimos era el ladrillo de la reconciliación, el ladrillo del carácter del líder, el ladrillo de la acción de gracias y el ladrillo del testimonio. Quisiera en esta hora que hablemos sobre el ladrillo de acción de gracias. El ladrillo de acción de gracias. Hermanos, Dios, a través de su palabra, nos ha mostrado muchas enseñanzas importantes. Y bueno, mencionamos que en los primeros 6 capítulos del libro de Nehemías encontramos cómo Nehemías realizó la construcción de las murallas. Y capítulo 7 al capítulo 13 nos habla acerca de la reconstrucción, en este caso, pero una reconstrucción, pues, del pueblo, del corazón del pueblo. Una reconstrucción que habla mucho de cómo tenía que ir cambiando su carácter, su forma de ser. Y ya mencionamos 8 días que, pues, la lectura de la palabra de Dios hizo que el pueblo pudiera reconocer que tenía que mejorar su vida. Y también encontramos que la disciplina que Nehemías, como gobernador, tuvo que poner. En el capítulo 8 que leímos hace 8 días, hablamos acerca de cómo al leer la ley de Dios, Dios movió su corazón del pueblo para poder darle a Dios la honra y la gloria. Y tuvieron un corazón arrepentido. En el capítulo, vamos a leer en esta ocasión, uno de los últimos capítulos del libro de Nehemías. En el capítulo 12, aunque el capítulo, realmente el ladrillo de acción de gracias empieza en el capítulo 11 y versículo 1. Dice el versículo 1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén. 11:1 de Nehemías. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. Hermanos, Jerusalén estaba ya segura. Jerusalén ya tenía su templo que había construido Zorobabel y Esdras. Ya estaban las murallas, los muros estaban ya, pero ahora se requería el poblar dado que muchos
pues de los que habían estado viviendo allí en Jerusalén, se habían ido a las afueras de la ciudad, porque como no tenían seguridad, prefirieron estar afuera. Y ahora Nehemías vio que era necesario el poder traer a personas que pudieran habitar. Y vinieron algunos voluntarios, dice la palabra de Dios. Y lo que resta del capítulo 11 hasta el capítulo 12 y versículo 26, la palabra del Señor enseña acerca de los diferentes grupos o personas que vinieron y habitaron Jerusalén otra vez, porque ya los muros estaban ya construidos. Y bueno, encontramos en el capítulo 12, versículos 27, al final del capítulo 12, vamos a encontrar alguna lección importante, hermanos, para nosotros, ¿sí? Y vamos a ver lo que se le conoce como la dedicación del muro. Dice la palabra de Dios: para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Es decir, la dedicación del muro no la hicieron luego que había sido construido el muro. Nehemías esperó a que hubiera realmente una reconciliación con Dios. Y miren, hermanos, un avivamiento se realiza a través de tres cosas. Precisamente la lectura de la palabra de Dios, un reconocimiento de un pecado y un motivo de desear cambiar de forma de vida. ¿Sí? Es decir, Dios quería, ¿verdad?, que el pueblo pudiera cambiar, no tan solo que cambiara aquel lugar, ¿verdad?, como un lugar de seguridad, como iba a ser Jerusalén. No, tenía que cambiar también su corazón. Tenía que haber un arrepentimiento, tenía que haber un cambio de actitud. Y bueno, por lo tanto, cuando ya se dio eso, entonces Nehemías consideró que era el tiempo de poder hacer la fiesta de dedicación de aquel gran muro, aquella gran muralla. Y por esa razón encontramos del versículo 27 al versículo 44, encontramos aquella fiesta de dedicación, hermanos. Y encontramos aquí, y dice el versículo 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas. Hermanos, todos los cantores, todos los que alababan a Dios fueron reunidos. Y hay algunas lecciones en este pasaje, hermanos. Y hay por lo menos 3 palabras que quisiera que pudieran quedar grabados en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Esas 3 palabras son: la primera se encuentra precisamente en el versículo 27 y versículo, en este caso, bueno, vamos a ver más adelante algunos otros versículos, ¿verdad? El versículo 42, dice la palabra del Señor, dice: y los sacerdotes Eliasín, Masías, Minaín, Micaías, Elionai, Zacarías y Hananías con trompetas, dice el versículo 42, y Masías, Samaías, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, Elán y Ezer. Los cantores cantaban en alta voz, ¿sí? Israín era el director. Dice el 43, y sacrificaban aquel día numerosas víctimas,
y se regocijaron porque Dios lo había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Había gran gozo. La primera palabra que quiero que podamos considerar es la palabra gozo. El gozo es algo que proviene de dentro del corazón del ser humano. El Espíritu Santo movió a las personas a que pudieran cantarle a Dios con gozo. El gozo, hermanos, no es solamente algo externo, una alegría. El gozo es algo profundo, algo que proviene del corazón del ser humano, hermanos. Y cuando hay gozo en el creyente, en aquel que ama a Dios, aquel que glorifica, hermano, pues tenemos que pensar en eso, en darle nuestra alegría, nuestro gozo al Señor. Aún a pesar de las circunstancias adversas que se presenten, bueno, podemos tener gozo en medio de esta situación difícil que estamos enfrentando. Gozo es la primera palabra que pudiéramos considerar. Entonces, Nehemías habla acerca de esto, de cómo organizó aquel momento especial de dedicación del muro. La acción de gracias es algo que debe haber en el corazón del ser humano. Y bueno, esto fue algo que sucedió. Pero no tan solo hubo gozo, pero hay una segunda cosa que también hubo en toda la gente que estaba ahí con Nehemías para regocijarse en el Señor. Dice en el versículo 29, volviendo al versículo 29, dice la palabra del Señor: y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Dice el 30, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Y el muro. La segunda palabra que quisiera que quedara en nuestros corazones es la palabra pureza. Dios quería que el pueblo se purificara, que los sacerdotes se purificaran. Es decir, que se pusieran a cuentas con Dios. Los levitas, los cantores, todos los que iban a estar reunidos ahí para alabar a Dios, para adorar a Dios con gozo. Hermanos, esto es algo que ellos hicieron. Se purificaron. Y bueno, la tercera cosa que podemos aprender en esta hora es cómo Nehemías animó al pueblo a adorar a Dios, a cantarle a Dios, ¿verdad? Con gozo, pero también en la palabra del Señor nos menciona en el versículo 43, una vez más, dice, y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios les había dado. Pero el versículo 44 dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades y las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Dice el 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón. Versículo 46, porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios.
Aquí encontramos la tercera frase que quisiera que quedara en nuestro corazón. Y la palabra es acción de gracias. Tres cosas: el gozo, la pureza y la acción de gracias. Nehemías organizó dos coros. Un coro que iba con Esdras en cierta dirección sobre la muralla, y el otro coro que iba con Nehemías al frente, también sobre la muralla en sentido contrario. Y ese gozo que había realmente se escuchaba por muchos lugares, hermanos, ¿sí? De alrededor de Jerusalén. ¿Y por qué había gozo? ¿Por qué había acción de gracias? ¿Por qué había ese deseo de purificarse? Bueno, porque nuestro Dios les había guiado. Y Nehemías así lo entendía. Entendía que tenía que haber gratitud hacia Dios. Hermanos, es importante de poder entender que Nehemías 12 nos habla acerca de un día de acción de gracias, hermanos. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos 19 y 20, leemos lo siguiente: de lo que pasaría si se olvidaban de Dios y si no le daban la gratitud que Él merece. Mas si llegares a olvidarte de Jehová, dice Deuteronomio 8, 19 y 20, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Dice, como las naciones que Jehová Dios irá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios había hablado al corazón, había advertido al pueblo de Israel que ellos buscaran siempre a Dios y que si ellos le abandonaban, Dios traería juicio a sus vidas. Y bueno, ¿por qué no habría ahora gozo? Pues porque ahora había gozo porque Dios les había permitido ya terminar aquella grande obra, ¿sí? Entonces, hermanos, quiero decirles que hay muchas cosas por las cuales tenemos nosotros que darle gracias a Dios. ¿Por qué podemos darle gracias a Dios? Por la salvación, por el perdón de nuestros pecados, por la vida eterna, por la seguridad de que un día iremos al cielo, por muchas cosas que el Señor nos ha dado. ¿No es así? Nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado el gozo de poder tener, pues, salud, y nos ha dado tantas y tantas bendiciones. Hermanos, creo que es importante que podamos nosotros darle gracias a Dios. La gratitud es algo que brota del corazón del ser humano. La gratitud es algo que debe de brotar de dentro de nuestro corazón. Nehemías ciertamente había edificado los muros, pero ahora estos muros eran dedicados a Dios. Porque era Dios el único que podía guardar y protegerles en gran manera. ¿Sí? Esta fiesta de gratitud, de acción de gracias, precisamente incluía confesión, incluía también sacrificios, incluía ofrendas, ¿sí? Y bueno, la dedicación de todo el júbilo, ¿sí?, que tenían fue acompañado para dar gracias a Dios por lo que hizo Dios en restaurar físicamente su ciudad santa, aquella ciudad a la cual Dios había apartado para que ahí se reconociera el nombre del Dios verdadero, hermanos. Sí. Y por esa razón, el tema dominante de la dedicación es la gratitud. Y esta palabra coros, hermanos,
cuando se menciona coros, es una palabra hebrea que es todad. Y esta palabra todad indica confesión, alabanza, gratitud, gratitud en cánticos, en un culto litúrgico o himnos de alabanza. Había un coro de gratitud o procesión o línea o compañía, y también como una ofrenda o sacrificio de gratitud. Hermanos, el pueblo de Dios no tan solo le cantó a Dios en gratitud hacia Él. No tan solo le cantó al Señor que tanto había hecho por ellos, pero le cantó a Dios, pero también el pueblo, como acción de gracias, le trajo sus ofrendas. Yo quiero decirles en este momento dos cosas interesantes, el poder considerar, hermanos. Nosotros, como iglesias cristianas, recogemos una ofrenda. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo están sus ofrendas delante del Señor? ¿Están ustedes apartándola para cuando ya se vuelvan a reunir? ¿O ya se las han gastado? La ofrenda es la ofrenda para el Señor, ¿sí? En el Antiguo Testamento daban los diezmos, las primicias. Y el pueblo, dice la palabra de Dios, que trajo muchas cosas para los sacrificios, ¿verdad? Para ofrecer sacrificio a Dios, ¿sí? Como una ofrenda a Dios. Nosotros como cristianos hoy en día damos una ofrenda para el Señor, para la iglesia. Y debemos de hacerlo para el Señor, hermanos, ¿sí? Es una cosa que puedo yo enseñarles. Otra cosa, hermanos, es que yo tengo mucha gratitud en mi corazón. Y bueno, me decía mi esposa, creo que a ti ya te van a llamar el hermano de las playeras, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que esta playera que tengo aquí, ¿a dónde me la dieron? A ver, hermanos. A ver, hermano Antonio, si usted la recuerda, esta playera. Es una playera ¿de qué equipo? De allá de Honduras. De Olimpia. Del Olimpia, exactamente. Mire, el hermano Tano se le va al Olimpia, ¿verdad? Internacional. Bueno, yo cuando estaba en Honduras, les dije a algunos jóvenes de aquel entonces, en el año 2000, que yo le iba al Olimpia. Y bueno, por ahí se juntaron, no sé si recuerda, ¿verdad? El hermano Henry y otros hermanos, y me la regalaron. Y ahí la tengo, ¿verdad? Del Olimpia. Y yo doy gracias a Dios por esta playera. Otra playera. Esta playera, ¿de quién es? ¿Esta playera de quién es, hermanos? Esa también me la regalaron allá en Honduras. La selección de Honduras. De la selección de Honduras, ¿verdad? El hermano Carlos le va a la celeste, claro, ¿verdad? Muy bien. La selección de Honduras. ¿Eh? La mera buena de allá. A la H, a la H. A la H, correcto, muy bien. Esta me la regalaron allá. Y esta me la regaló el hermano Antonio y el hermano Carlos por allá, ¿verdad? En el año 2000 también por ahí. ¿Recuerdan? ¿Sí? Bueno, la H. Y otra playera. Esa playera, ¿quién me la regaló? El verbo, el verbo. Es del verbo, exactamente, es del verbo. ¿Quién me la regaló? El verbo, el verbo. Los ministerios, ¿verdad? Y yo la tengo y la uso. A veces me la pongo y la uso con mucho orgullo. Hermanos, tengo muy bonitos recuerdos de Honduras. Varias playeras. Tengo
una placa por ahí que ustedes como iglesia nos hicieron un favor de darnos a mi esposa y a mí. Tengo en el año 2000, tengo por ahí unos vasos de madera que algunos hermanos me dieron. Tengo un reloj, ¿verdad?, de Honduras. Y hermanos, mi corazón se llena de gratitud para con ustedes, hermanos. Yo los recuerdo con mucha gratitud, ¿sí? Porque les amo en Cristo y porque mi corazón se llena de gratitud al poder saber que el amor de Cristo es quien nos une. ¿Quién nos une, hermanos? Tan solo el amor de Cristo. Y yo alguna ocasión les he compartido a algunos hermanos que parte de mi corazón está allá en Honduras. Que parte de mi corazón está por allá. Se ha quedado parte de mi corazón allá. Y tanto está así que mi esposa dice que anoche soñó que estaba en Honduras, fíjese, ¿verdad? Porque nuestros pensamientos y nuestro corazón está parte de allá con ustedes, hermanos. ¿Sí? Y bueno, hermanos, les amamos en Cristo y les agradecemos por todas y cada una de las bendiciones que ustedes han dado a nosotros como familia, a mí como persona y también a mi esposa y a mis hijos, de una manera indirecta. Y yo doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. La gratitud es algo que debe brotar de dentro de nuestro corazón. La acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos recordar en el pasado? Y yo lo puedo recordar con gozo. Aquella primera visita que hice a Honduras. Si recuerda, algunos hermanos, llegué al Picacho con un camión cargado de mercancía en el año 1998 o 99, no recuerdo exactamente la fecha. Después del huracán Mitch, llegué al Picacho. Y allá en el Picacho nos recibieron el hermano, estaba el hermano Carlos Dubón. No sé si estaba ya en aquel momento, ¿verdad? El hermano Carlos. O algunos hermanos estaban allá, ¿sí? Estaba el hermano Vicente Zelaya. Estaba el hermano también Rodulio. Estaba varios hermanos y hermanas. El hermano Quique también. El hermano Quique también, exactamente, el hermano Quique. ¿Quién más estaba? El hermano Antonio, el hermano Carlos y con la hermana Ney y otros hermanos estaban en Eliseo. Estaba ahí el hermano Carlos también. El hermano Eliseo igual. El hermano Eliseo también, exactamente. Estaba también la hermana Nori, ¿sí? Y yo me recuerdo mucho tengo esos recuerdos. Y me gozo al poder saber. Entonces, cuando venimos en el año 2000, estuvimos en Nueva Suyapa y ahí saludamos a varios de los hermanos. Estuvimos conviviendo con ustedes como 6 meses, estuvimos ahí con gozo. Y hermanos, esos recuerdos precisamente nos hablan acerca de cómo el Señor nos permitió el poder estar con ustedes. Después en el año 2013, estuvimos por allá también un tiempo, 3 años estuvimos con ustedes, hermanos. Y para nosotros han sido experiencias maravillosas, experiencias llenas de gozo, al poder saber que Dios está haciendo grandes cosas en sus vidas. Y que además, hermanos, algo que el Señor ha puesto en mi corazón y que estuve orando hoy en la madrugada, estuve orando por muchos de ustedes, por el hermano Carlos, el hermano Antonio, por el hermano Henry, por el hermano Neptalí, por el hermano Tano, por todos los hermanos que yo me vine a la memoria. Y estuve orando y dándole gracias a Dios por sus vidas. ¿Y saben qué? Estuve orando a Dios y también dándole gracias a Dios por los ministerios cristianos de mayordomía. Porque los ministerios cristianos de mayordomía pudieron hacer y están haciendo un gran impacto allá en Nueva Suyapa, hermanos. Y lo seguirán haciendo.
Y tenemos que unirnos en oración delante de Dios, hermanos, dándole gracias a Dios por los ministerios cristianos de mayordomía, hermanos. Sí, ciertamente yo sé y estoy enterado que los ministerios están pasando por una situación difícil y complicada. Pero ¿saben qué? Dios está en el control, en el trono, y Dios va a sostener esta obra que es de Dios. Porque yo estoy convencido que Dios inició esta obra y Dios va a sostenerla. Porque así como sostuvo a Nehemías, ¿sí? Y guió a Nehemías a que terminara aquella muralla, así también yo creo y estoy convencido que Dios va a sostener a los ministerios cristianos de mayordomía. Y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, porque ustedes creo que fueron y han sido piezas claves, hermano Carlos, hermano Antonio, hermanos que yo veo que ustedes tienen grandes cosas para Dios que todavía quedaban. Sí. Y hermanos amados, ¿qué lecciones prácticas podemos encontrar en este ladrillo de acción de gracias? Hermanos, podemos entender lo siguiente: verdades eternas. Hermanos, sus dones de cada uno de ustedes hace que sean valiosos, aunque no famosos. Aunque no famosos. Aunque no les ponga un monumento allá en Honduras, en algún lugar. Pero lo importante es que usted, hermano, hermana, es valioso para el Señor y su obra ahí en Nueva Suyapa. La segunda cosa es que todo trabajo que se haga con amor es recordado por Dios. En Hebreos capítulo 6 y versículo 10 habla la palabra de Dios con respecto de que Dios no va a olvidar ninguna obra que hagamos con amor para el Señor. Si usted está haciendo la obra de Dios ahí en la iglesia en Nueva Suyapa, hermanos, Dios va a recompensarlo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido, que dice, a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos amados, ustedes de muchas maneras nos sirvieron a nosotros y nos siguen sirviendo a través de sus oraciones, hermanos. Yo me recuerdo a nuestro hermano Tano y a nuestra hermana Tina, como en alguna ocasión que fuimos allá a la Mesina o a Juancho, me recuerdo cómo nuestro hermano, ¿verdad? Y nuestra hermana vieron que llevamos a nuestro hijo, Gadiel, con una serie de ampulitas en las piernas, porque se ponía a jugar con Juan Andrés y con Natán y pues se había afectado. Y me recuerdo cómo nuestra hermana Tina, nuestro hermano Tano, por ahí en algún lugar, ¿verdad? Viajando, nos paramos a comprar rosquillas y a tomar un café por ahí. Y bueno, la hermana Tina vio por ahí un señor que vendía una pomada que no sé de qué era, si era de por ahí de cascabel o no sé de qué era, hermana Tina, si usted recuerda. Y me dijo la hermana, mire, esta pomadita le va a ayudar a su hijito. Y ¿saben qué, hermanos? Esa pomadita, yo le dije, hermana, ¿cuánto va a ser? Me dijo la hermana, no es nada, yo se le invito. Y le dijo, que gracias. ¿Y saben qué, hermanos? Esa pomadita le ayudó en gran manera a mi hijo. Yo pensaba y estaba preocupado, la verdad, y oraba a Dios, porque no hubiera sido alguna situación, alguna infección muy grave a mi hijo, con mi hijo Gadiel. Pero Dios usó aquella pomadita para poder ayudarle y secar sus granitos. Doy gracias a Dios, hermana Tina, hermano Tano, por su disposición. Y bueno,
no me cansaría yo de poder agradecerle a cada uno de ustedes todas y cada una de las bendiciones que de su parte he recibido. Y Dios las va a recompensar, hermanos. La tercera lección importante, hermanos, es que nuestras recompensas finales serán determinadas. Serán determinadas, hermanos, en base a nuestra fidelidad y no en base a un aplauso público. Nuestras obras que hagamos va a ser en base a nuestra fidelidad, hermanos. ¿Sí? No va a ser en base a algún aplauso, alguna recompensa humana, pero en base a lo que el Señor va a recompensar. La palabra de Dios nos menciona en 1 Corintios 15:58, hablando acerca de cómo el Señor va a recompensar toda la obra que usted, hermano o hermana, haga para el Señor. Es importante de poder saber que Dios estará recompensando. Sí, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que usted, hermano o hermana, haga por el Señor va a pasar desapercibido para Él. Nehemías, cuando estemos allá en la presencia del Señor y saludemos a Nehemías, quizás podamos verle a Nehemías y podamos decirle: qué grandes lecciones pudiste darnos a nuestra vida. Qué grandes cosas tú pudiste enseñarnos a través de tu liderazgo, de ser un líder con carácter, de ser un líder de oración, de ser un hombre de fe, de ser una persona que le creía a Dios, Hermanos, yo quiero decirles que yo he sido desafiado. Al estudiar el libro de Nehemías, he sido desafiado en mi propia vida. Y hay varios hombres que han desafiado mi vida. Y yo quiero decirles que uno de ellos fue el hermano Pepe Barros, que ya está con el Señor. Yo me recuerdo, pues, algunas experiencias que tuve con él. Esa relación que tuve con el hermano. Pero últimamente, en estos días pasados, vi un video de una conferencia misionera que fue a dar aquí a una iglesia. Una experiencia que él compartía y que yo quiero compartírselas, hermanos. Es que era un hombre de fe, el hermano Pepe. Y miren, esa experiencia, yo conviví con él durante mucho tiempo y nunca me la había compartido. Dice que en una ocasión estaba allá en Madrás, India, en el barco Logos. Él estaba ahí y estaba a cargo en ese momento, lo asignaron para que estuviera en la oficina de finanzas. Y dice que en alguna ocasión llegó el capitán del barco y le pidió dinero. Era un día lunes en la mañana. Le dijo: Pepe, necesito dinero para hacer algunos pagos. Y le dijo el hermano Pepe: no hay nada de dinero. ¿Cómo? No, pues no hay dinero, hermano. Bueno, se fue el capitán. Al poco rato llegó el hermano Jorge Berber, el director mundial de Operación Movilización. Y hermanos, el hermano Jorge Berber le dijo: Pepe, tengo que pagar algunas cosas, necesito dinero. ¿Y sabe qué? Dijo el hermano Pepe: no hay dinero en la caja. Dijo: bueno, ¿y ahora? Pues hay que orar, hermano. Bueno, se fue el hermano. Al poco rato llegó un carnicero musulmán, el cual había llevado una factura que se le tenía que pagar. Eran
miles de rupias que tenía que pagar. Y le dijo, vengo a que me cubra usted esta factura, porque les he traído carne para 138 personas para toda una semana. El hermano Pepe se quedó mirando la factura y le dijo, permítame, ahorita le pago. Dice, no sé cómo salieron de mí esas palabras. Porque dentro de mí, dijo el hermano, dice, había una situación interesante. ¿Cómo es que un musulmán que adoraba o que seguía algo que no está bien de acuerdo a la palabra de Dios y que sabía que ese barco era un barco cristiano, cómo iba a quedar el nombre del Señor delante de ese musulmán? Dice el hermano, yo me volteé y oré al Señor, le dije, Señor, tú sabes esta necesidad, está en tus manos. A los 2 minutos, alguien tocó a la puerta y era un joven que dijo, hermano, aquí le traigo la venta de algunos libros que el día de ayer, domingo, vendimos. Y le entregó un dinero, era una cierta cantidad de rupias. Bueno, le dijo, hermano, gracias. Lo tomó y empezó a contarlo. No cubría realmente lo que era la factura. Bueno, a los 2, 3 minutos, otro hermano llegó y tocó a la puerta de su pequeña oficina y dice que le entregó una ofrenda. La contó y no cubría totalmente. Faltaba un poco para que se completara. Y cuando había pasado unos 3, 4 minutos, sucede que entonces tocó a la puerta un hermano que traía a otro hermano y le dijo, el hermano viene viajando a pie 25 kilómetros y dijo que traía una ofrenda para el barco y no quiso regresar sin entregarla. Y no va a tomar nada de la ofrenda, se va a regresar caminando. Así que dice que aquí la tiene. Este hermano le dijo gracias, la recibió, no la contó y bueno, eran 40 rupias solamente, lo equivalente a $5. Más o menos serían como unas 70 lempiras. Hermanos, esas 40 rupias era lo que faltaba para cubrir la factura. Se asomó a la ventanilla, le habló al Señor, a este musulmán, le dijo, ya puede venir por el pago de su factura. Aquí está el dinero, cuéntelo usted. Hermanos, Dios es un Dios al cual debemos darle muchas gracias a Dios. Porque decía el hermano, esto fue un milagro de parte de Dios. Porque Dios suplió exactamente la cantidad que se necesitaba pagar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado, yo creo que muchos milagros de parte del Señor en el aspecto económico en estos días? En el aspecto de salud y de muchas maneras, hermanos, y por esa razón debiéramos de darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios, ¿o no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios por no estar en un hospital entubados? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dado gracias a Dios? A lo mejor por no estar contagiados de este COVID-19. Yo creo que sí, ha habido gratitud.
pues tenemos que seguirlo haciendo. Y yo quiero darles muchas gracias. Quiero darle muchas gracias a Dios. Y quiero que oremos a Dios. Con esto quisiera yo terminar en esta hora. Oremos. Padre Celestial, en esta hora yo quiero pedirte perdón, oh Dios. Perdóname porque muchas veces yo me he olvidado de todas y cada una de las bendiciones que tú has dado a mi vida. Señor, te ruego porque tú tengas misericordia y tú me ayudes a vivir. Señor, con gozo en mi corazón, al saber que tú estás en el trono. También con pureza en mi vida, viviendo una vida, Señor, para agradarte a ti. Y también, Señor, con acción de gracias a ti. El Dios dador de toda buena dádiva. El Dios del cual, Señor, desciende toda bendición. En esta hora te doy gracias por tu palabra. Y Dios, que tú puedas seguir sosteniendo tu obra a cada uno de los hermanos y hermanas allá en Nueva Suyapa. Dios, sostenga a cada líder, a cada hermana, a cada niño, a cada joven, a cada adolescente. Señor, sostén sus vidas. Sígueles derramando tus ricas bendiciones. Y gracias a Dios, porque puedo ver en ellos, así como aquí en México también, varios de mis hermanos y hermanas, puedo ver, Señor, como tú, Señor, estás sosteniendo nuestras vidas, nuestro Dios. Recibe las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.